Fernando Melijarek, licenciado en Higiene y Seguridad Laboral, especialista en capacitación y actualización en técnicas de muestreo de contaminantes. Las enfermedades ocupacionales pulmonares representan en la medicina actual una de las primeras causas de consulta por patología respiratoria en trabajadores expuestos a determinados contaminantes químicos. Puede ser en industria de manufactura o en minería. Es importante recordar, cuando hablamos de contaminantes químicos, nos referimos a toda sustancia que puede llegar a ser orgánica o inorgánica. Ahora vamos a ver bien qué es una sustancia orgánica y qué se diferencia en la inorgánica. Básicamente tiene que ver con el carbono, pero es un contaminante químico, es una sustancia de tipo orgánica o de inorgánica, y puede ser natural o puede ser sintética, no necesariamente tiene que ser de tipo natural. Y esta sustancia puede incorporarse al ambiente en forma de gas, en forma de vapor, en forma de humos, en forma de polvo, y pueden tener distintos efectos sobre el cuerpo humano, como ser asfixiantes, tóxicos, irritantes o corrosivos, y en una cantidad, por lo general, que supera la concentración máxima permitida para la legislación de los distintos países, que pueda llegar a lesionar a las personas cuando entran en contacto con este contaminante. ¿Cómo se pueden producir las enfermedades pulmonares? Por lo general de 4 formas. En principio, por la inhalación de polvos de tipo orgánico, estos son, por ejemplo, sílice, carbón, asbesto, esto se da muchísimo en minería, se dan también en la industria de manufactura. Puede ser por la inhalación de polvos orgánicos también, que son aquellos polvos que se producen justamente por derivados de plantas o animales, como por ejemplo una empresa cerealera con el tema de los tratamientos de las semillas, por inhalación de gases irritantes, como ser humos u cualquier otra sustancia tóxica que pueda estar en el ambiente de trabajo, o por exposición a distintos factores ambientales. Uno puede ser, por ejemplo, el calor, y esto produce por lo general asma profesional, una crisis que deriva en lo que es asma profesional. Podemos ver en esta filmina, la presentación, 4 tipos de agentes que están en el aire. El primero corresponde a polvo, una persona que trabaja, puede ser una carpintería, está tratando la madera y está expuesto a polvo, por eso utiliza un protector respiratorio barbijo para polvo. En el caso número 2 vemos un trabajador que está expuesto a un contaminante que es humo, puede ser, por ejemplo, en este caso es humo de soldadura, soldadura por arco eléctrico. En el tercer caso podemos ver una persona que está expuesta o a vapores o a gases que pueden llegar a ser irritantes, corrosivos, tóxicos, asfixiantes. Por eso la persona está utilizando elementos de protección personal. Lo vemos utilizando un traje tipo Tyvek y una protección ocular, facial completa, en realidad una protección respiratoria acorde con filtros para contaminantes químicos. Y por lo que se ve, el trabajador está en medio ambiente normal, común, a temperatura normal, pero hay contaminantes químicos que a temperatura normal se transforman, por más que sean líquidos, pueden llegar a transformarse en vapor. Y bueno, este es el caso, evidentemente. El trabajador está con unos recipientes que evidentemente va a abrir, entonces por eso se está cuidando utilizando los elementos de protección personal. Y en el cuarto caso, hay una fotografía de nieblas, en realidad. Por lo que yo veo, son nieblas de aceite. Esto es, en este caso en particular, la niebla es de aceite justamente porque se está tirando a presión aceite sobre la máquina. Y bueno, con la temperatura de la máquina y la presión de la dispersión del contaminante, puede generar nieblas a las cuales puede estar expuesto cualquier trabajador. Pero enfoquémonos solo en aquellas enfermedades con exposición a partículas sólidas, es de lo que vamos a hablar. Neumoconiosis es el conjunto de enfermedades ocasionadas por la inhalación crónica, es decir, por la inhalación constante y retención de partículas, solo de partículas sólidas, en el pulmón, o sea, en los alvéolos pulmonares. Esa inhalación crónica y posterior retención de partículas en el pulmón trae aparejadas distintas enfermedades que en su conjunto se denominan neumoconiosis. Y esto se asocia a una reacción tisular patológica permanente, es decir, a una reacción de los tejidos del organismo. ¿Cuál es la diferencia entre el polvo orgánico y el inorgánico? Dijimos que de ahora en más vamos a hablar de la parte de contaminantes químicos sólidos en el ambiente de trabajo, y esto es polvo, digamos, puede ser de tipo orgánico o inorgánico. Básicamente la diferencia es la presencia de carbono. Una sustancia orgánica es cualquier sustancia que contenga carbono y son partículas secas provenientes de animales, de bacterias, de hongos o de plantas
que son lo suficientemente pequeñas como para ser transportadas, llevadas por el viento. Como ejemplo podemos mencionar el hollín y las cenizas, por ejemplo, puede ser de un hogar a leños, en el caso de un hogar, pero sino de la quemazón de madera puede ser, tiene que ser todo de lo que es mineral, o sea, lo que es orgánico, quiere decir, perdón, puede ser de animales, de vegetales, de plantas. Puede ser el polvo que se genera con el moho seco, digamos, el polen, por ejemplo, el polen de las plantas genera un polvo de tipo orgánico. Y los polvos de tipo inorgánico son aquellos que no contienen carbono. Son provenientes de la pulverización de minerales, por un lado, esto se ve mucho en minería, y de metales, se ve mucho en la industria, también en la minería, ¿sí? La minería de metal. Como por ejemplo la rotura, la pulverización de roca y de suelo. ¿Cuáles son las enfermedades aparejadas a la exposición a polvo orgánico? Y bueno, podemos mencionar la bisinosis, que es la inhalación de polvo de algodón, y es por la producción de algodón u cualquier otra fibra textil. ¿Por qué se dice polvo de algodón y no fibra de algodón? Si bien el algodón está expresado en fibras, o sea, se ve que su textura es fibrosa, se dice que una partícula es fibra cuando su relación en tamaño entre longitud y ancho, digamos, es de 3 a 1, o sea, 3 veces el ancho de la partícula. Eso, así se denomina lo que sería la fibra, digamos. En este caso, nosotros nos vamos a basar en el polvo de algodón. ¿Por qué hablo del polvo de algodón? La bisinosis en realidad es la inhalación de polvo, la exposición de polvo de algodón. La patología se llama bisinosis. ¿Y por qué polvo de algodón? Y bueno, porque justamente en el tratamiento del algodón se genera el polvo. La rotura de la fibra de algodón se transforma en polvo, y eso es lo que es nocivo para las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque el polvo puede ser perjudicial para los alveolos pulmonares, o sea, es una partícula de fracción respirable que llega hasta el pulmón. También existe otra patología de exposición a polvo orgánico, es la bagasosis, que es la inhalación de polvo de residuo de caña de azúcar. Esto se da, por ejemplo, en los ingenios azucareros, donde se hace tratamiento de caña de azúcar. Esa caña de azúcar produce como un polvo, digamos, que trae aparejada una patología que se llama bagasosis. La inhalación de ese polvo también puede llegar a introducirse en el pulmón, puede llegar a ser menor a 5 micrones. La neumonitis por hipersensibilidad, que eso es una alergia, que es la inhalación por esporas de hongos, o sea, las partículas derivadas por hongos, digamos, cuando el hongo se seca por lo general, y se rompe, genera este tipo de partículas. Y el asma laboral, que es muy común, que es, digamos, por la inhalación de cualquier o distintos tipos de humos, puede ser polvos, gases o vapores que se dan en el ambiente de trabajo. Tenemos las enfermedades derivadas por exposición a polvo inorgánico, como es, por ejemplo, la asbestosis, inhalación de fibras microscópicas de asbesto. Esto se da muchísimo en la industria, más allá de que el asbesto está prohibido su manipulación y su uso hoy está totalmente prohibido en las legislaciones de distintos países, todavía se sigue utilizando. En realidad no es que se sigue utilizando, se utilizó en su momento hace años atrás, pero todavía sigue existiendo. Por ejemplo, en las chapas de asbestos, esto se ve en los distintos establecimientos industriales, y se utiliza, por ejemplo, en cañerías o en calderas para justamente impedir la pérdida térmica, digamos, impedir la pérdida de calor. Se sigue utilizando. Entonces, por ejemplo, para desmontar eso, para desmontar esa cobertura, tanto en cañerías como en calderas, o mismo para desmontar una caldera, se necesita todo un procedimiento, porque no solo es un producto altamente tóxico, sino que además es un producto cancerígeno, y, digamos, y se trata de una manera especial, ya que no es un producto que no es un residuo no es un residuo domiciliario, sino que es un residuo especial, se trata como un residuo especial. Ese residuo, digamos, lo mismo, si bien son fibras de asbesto, al tratarlo se convierten en polvo de asbesto. Entonces se trata como polvo, que esto es lo nocivo para el pulmón. Tenemos también la enfermedad del pulmón negro, que en la minería se llama neumoconiosis del minero de carbón, y es por la inhalación de partículas de carbón. Esto se da, por supuesto, mucho en minería con la rotura del suelo. Y tenemos la silicosis, que es la inhalación de partículas o cristales de sílice, puede ser cristobalita, tridimita o cuarzo. Esto también se da en el tratamiento, en minería se ve mucho, pero también
en industria de manufactura, en donde se trata la piedra, por ejemplo, para la confección de una cerámica, o para la confección de botellas de vidrio, cualquier producto de vidrio, donde tenemos la presencia de sílice. Para que se manifieste la enfermedad en sí, la enfermedad profesional, se deben asociar 4 consecuencias principales. Y hablamos de 4 asociadas, digamos. No es que dándose una se pueda llegar a dar la patología. En algunos casos sí, pero por lo general se tienen que asociar las 4 consecuencias. La primera es el tamaño de la partícula inhalada. Eso tiene muchísimo que ver. Una cosa es si inhalo partículas mayores a 5 micrones que se pueden quedar atrapadas en las vías respiratorias superiores, y otra cosa es si inhalo una partícula menor a 5, 4 o 5 micrones que puede llegar hasta el pulmón, o sea, incluso hasta los alvéolos pulmonares. Se tratan de distintas maneras, pero muchísimo tiene que ver el tamaño de la partícula. Aquellas partículas que son mayores a 100 micrones, por ejemplo, directamente ni las podemos respirar. Entonces, nuestro sistema respiratorio no estaría afectado. Como punto número 2, la concentración del contaminante. Eso es muy importante, digamos. Hay que ver si el contaminante está por encima del TLB, de la concentración máxima permitida legal, de acuerdo a la reglamentación de los distintos países. Por ejemplo, en Argentina se llama concentración máxima permitida o permisible, en Estados Unidos se llama TLB. Una cosa si está por debajo de esa concentración, otra cosa si está por encima de esa concentración. Para que genere patología, seguramente debería estar por encima de la concentración máxima permitida, o al menos por encima del 50% de esa concentración máxima permitida. Porque recordemos que la concentración máxima permitida es la concentración a la cual la mayor parte de la población puede llegar a estar afectada, pero no el 100% de la población, sino la mayor parte de la población. El otro punto es el tiempo de exposición. Una cosa es que el trabajador esté expuesto 15 minutos, o sea, un periodo corto, un corto periodo de exposición, y otra cosa es que el trabajador esté expuesto la mayor parte de su jornada laboral. Todos sabemos que si un trabajador trabaja 8 horas, obviamente no va a estar expuesto 8 horas. Eso está claro, y está dado porque, de acuerdo al turno de trabajo del trabajador, puede llegar a estar por momentos no expuesto. ¿Cuáles son estos momentos? Y bueno, por ejemplo, cuando ingresa al trabajo, se tiene que cambiar, se tiene que poner ropa de trabajo, ahí estaría el vestuario, ahí no estaría expuesto. Después, lo que es desayuno, almuerzo, merienda y cena, por lo menos 2 de estos periodos, en un puesto de trabajo, 1 o 2 de estos periodos, el trabajador no estaría expuesto. O sea, si tiene el periodo de mañana, el turno de mañana, va a tener el desayuno, probablemente tenga el almuerzo, en el turno de la tarde lo mismo, va a tener almuerzo y merienda, y en los turnos noche va a tener merienda y cena, no, probablemente. Entonces, el trabajador en ese tiempo no va a estar expuesto. Podemos decir que en una jornada de 8 horas, el trabajador puede estar expuesto, por ejemplo, 6 horas y media. Entonces, es importante el tiempo de exposición. Y también la idiosincrasia individual, porque cada uno de nosotros, como personas físicas, incluso como trabajadores, somos distintos. Nuestro físico es distinto y actuamos de distinta manera. Yo siempre comento, doy un ejemplo con el tema de ruido, que es lo más fácil de entender. Por ejemplo, una persona que está expuesta a ruido. Vamos a suponer este ejemplo. 2 personas, torneros, ambos, expuestos a ruido, empezaron a trabajar en ese puesto, en la fábrica, en ese mismo momento. Están expuestos al mismo nivel de ruido. 2 tornos, uno al lado del otro. Cada uno opera un torno distinto, pero uno al lado del otro. Estas personas trabajan, dije, empezaron a trabajar el mismo día, tienen edades similares, vamos a suponer 25 y 26 años los trabajadores. 4 años posteriores al inicio del trabajo, un trabajador manifiesta una patología, una hipoacusia, una patología de pérdida de audición. La empresa manda a los trabajadores a hacerse el examen médico periódico, y de todos los trabajadores, vamos a suponer que hay 10 trabajadores en realidad en el puesto de trabajo, solamente 6 manifiestan la patología, los otros 4 no. ¿Y esto en qué tiene que ver? Vamos a suponer que estos 2 trabajadores que yo mencioné al principio, que trabajan uno al lado del otro, que empezaron a trabajar al mismo momento, uno manifiesta la patología y el otro no. ¿Y por qué? Si están trabajando con el mismo contaminante,
con la misma concentración de contaminante, con el mismo tiempo de exposición, y ninguno de los dos utiliza protección personal. Vamos a suponer que ninguno de los dos utiliza protección auditiva. Entonces, ¿por qué uno presenta la patología y el otro no? Bueno, justamente por la idiosincrasia individual, porque ninguno de nosotros somos iguales, y algunos somos más susceptibles que otros. Para poder determinar el nivel de riesgo necesitamos conocer 4 cosas principales. En principio, la peligrosidad potencial del agente químico. No es lo mismo un agente cancerígeno que un agente que no es cancerígeno, por ejemplo. No es lo mismo un irritante que un sensibilizante simplemente. Entonces, es importante conocer la peligrosidad del potencial agente químico. También es importante conocer la operación en la que se utiliza. Hay que ver si el trabajador en su operación está directamente relacionado con el contaminante o indirectamente. Es decir, si el trabajador absorbe directamente el contaminante o en realidad en ese puesto en donde él trabaja no existe el contaminante. El contaminante está en otro puesto de trabajo y quizás le llegue indirectamente a él. Entonces es muy distinto que el trabajador esté expuesto en forma directa o que esté expuesto en forma indirecta. Las condiciones de trabajo, por ejemplo, las condiciones hidrotérmicas, 2 principales. En principio, la temperatura operativa, no la temperatura del ambiente exterior, sino la temperatura operativa tiene muchísimo que ver y cambia la condición de exposición. Y también la presión atmosférica. ¿Ahí? Si no es lo mismo hacer mediciones en una ciudad, digamos, en el centro de una ciudad donde el establecimiento laboral está ubicado en el centro de la ciudad, que sobre la cordillera de los Andes a 5.000 metros de altura en una minera. Eso es muy, muy distinto porque además de cambiar la temperatura operativa, seguramente va a cambiar también, sobre todo, por sobre todas las cosas, la presión atmosférica. Y después la capacidad del producto de insertarse en el ambiente de trabajo. Hay productos que se insertan mejores en el ambiente en sí que otros productos químicos. ¿Cómo se da el ingreso a las partículas del organismo? Y puede darse de forma inhalable, torácica o respirable. ¿Sí? Todos los libros, sobre todo los libros que provienen de Estados Unidos, que son muy interesantes, hablan de estos 3 tipos de fracción de partículas. Las inhalables son todas las fracciones que ingresan al organismo, todas las que ingresan por las vías respiratorias. Una vez que ingresa, se considera partícula inhalable. Sea donde sea que se aloje la partícula, naringe, faringe, tráquea, alveolos pulmonares. No tiene nada que ver, pero es inhalable. Las partículas, y las partículas inhalables son todas aquellas mayores a 100 micrones, menores a 100 micrones. Hasta 100 micrones de estructura son las partículas que podemos respirar nosotros. Mayores a 100 micrones, lo más probable es que no ingresen por nuestra vía respiratoria. Las partículas de fracción torácica son todas aquellas partículas que se alojan en la laringe, que llegan a la laringe, y son generalmente las partículas menores a 10 micrones. ¿Qué pasa con estas partículas torácicas? Se pueden expulsar. Gran parte de las partículas torácicas pueden expulsarse. ¿Por qué? ¿Cómo se expulsan? Y bueno, mediante la tos, el mismo organismo produce tos o estornudo, y gran parte de estas partículas, que son menores a 10 micrones, dijimos, pueden llegar a expulsarse. Y tenemos las partículas respirables. Las vemos ahora en la próxima filmina. Las partículas de fracción respirable son aquellas partículas menores a los 4 micrones. Y me voy a enfocar exclusivamente ahí. Porque son las partículas que ingresan al organismo, las más perjudiciales, las que ingresan a los pulmones y hasta los alvéolos pulmonares. Se alojan en los alvéolos pulmonares. Algunos dicen que son las partículas menores a 5 micrones, otros dicen que son las partículas menores a 4 micrones, como yo expresé acá en esta presentación. O algunos dicen que son las partículas menores a 3 micrones recién las que se alojan en los alvéolos pulmonares. ¿En qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la contextura física de cada persona, como dijimos anteriormente. Hay personas que las partículas de 5 micrones o de 4 micrones las expulsan y no llegan nunca a los pulmones, o sea, o quedan alojadas en las vías respiratorias superiores, y hay personas que partículas de 5 micrones son alojadas en sus alvéolos pulmonares. Por eso esto tiene que ver con la contextura física de cada persona. Los pulmones, sí, son distintos, de distintos tamaños de una persona u otra según su contextura física. ¿Qué pasa en algunos países? Como por ejemplo en Argentina. En algunos países solamente diferenciamos 2 fracciones. Diferenciamos la fracción total
y la fracción respirable. La fracción total para nosotros es toda partícula que ingresa al organismo, no importa su tamaño. Por supuesto, menores a 100 micrones, como dijimos, ¿no? Mayor a 100 micrones lo más probable es que no las respiremos, pero toda partícula que ingresa al organismo, se aloje en faringe, laringe, tráquea o pulmones, son partículas de fracción total. Y toda partícula que llegue hasta el pulmón, hasta los alveolos pulmonares, se denomina partícula de fracción respirable, que son las más perjudiciales. Esas no salen más, por lo general se quedan alojadas en el pulmón y son las que pueden traer, por ejemplo, hasta llegar a traer hasta un cáncer de pulmón. Atraviesan las vías respiratorias superiores y se alojan en el pulmón. Pero hay diferencia en estas partículas, las tenemos que diferenciar. No es lo mismo, digamos, una partícula de fracción total que una partícula de fracción respirable. Yo siempre explico que en un puesto de trabajo no es lo mismo medir cualquiera de las dos. Yo tengo que medir las dos, yo tengo que evaluar las dos fracciones, tanto la total como la respirable, porque son totalmente distintas. Vuelvo a repetir, la fracción total es toda aquella que ingresa al organismo. Y la partícula respirable es solo la que ingresa al pulmón. Entonces yo tengo que diferenciarla. Puedo tener partículas de fracción total y no tener partículas de fracción respirable. ¿Cómo voy a evaluar el contaminante? Bueno, lo voy a evaluar en principio identificando los procesos. Yo tengo que conocer el proceso, sobre todo si voy a hacer en principio una evaluación cualitativa, lo vamos a ver más adelante. Yo tengo que identificar el proceso que hace que el trabajador esté expuesto. Tengo que tener conocimiento de las sustancias involucradas, vuelvo a repetir, si la sustancia es cancerígena, es irritante, es asfixiante, qué tipo de sustancia es a la que está expuesta el trabajador. Y tengo que hacer un reconocimiento de las personas que están expuestas. Es decir, ¿qué personas están expuestas? ¿Están expuestas directamente con el contaminante, indirectamente? ¿Qué edades de personas tengo expuestas? Eso tiene muchísimo que ver, la edad de la persona que está expuesta. En Argentina las reglamentaciones vigentes dicen que es indispensable evaluar la potencial exposición al contaminante y en base a eso decidir si la exposición es o no significativa. Esto se puede hacer de manera, digamos, contabilizando el contaminante de una evaluación cuantitativa o simplemente de una evaluación de tipo cualitativo. Bien, y vamos a hablar de 5 fases para evaluar el contaminante. La primera fase es la evaluación higiénica cualitativa. ¿Qué es la evaluación higiénica? Es una evaluación que yo voy a hacer sin tener que hacer una medición de tipo cuantitativa, sin tener que medir cuantitativamente el contaminante. Me sirve para eso, pero no me sirve en todos los casos, solamente en algunos casos. Se hace a partir de la peligrosidad de las sustancias manipuladas y de la posibilidad de que estas sustancias puedan contaminar el ambiente de trabajo. ¿Es efectiva en todos los casos la evaluación cualitativa para determinar la exposición de un trabajador? La verdad es que no. No es en todos los casos efectivo. Por lo menos no en todos los casos, ya que podemos ver, por ejemplo, en un puesto de trabajo una gran nube de polvo, grandes nubes de contaminante, y podemos decir que el trabajador puede llegar a estar expuesto, pero no lo contrario. Si nosotros no vemos esas nubes de contaminante, no podemos decir que el trabajador no está expuesto a ningún contaminante, porque solamente alguna parte de las partículas pueden llegar a ser visibles a nuestra vista. Una parte de las partículas que pueden contaminar, que pueden afectar al trabajador, es visible a simple vista nuestra. Entonces, eso no nos puede definir la presencia de un problema o no. Como segunda fase tenemos la definición de las especificaciones y control de la contención del contaminante de distintos aspectos, como ser, por ejemplo, la ventilación o el encapsulado del contaminante. Estas son acciones que nosotros vamos a hacer de acuerdo a nuestra evaluación cualitativa. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, lo vamos a hacer desarrollando definiendo las siguientes especificaciones. En principio, un estudio de ventilación del sector que estamos evaluando puede ser.
Haciendo un estudio de ventilación se puede disminuir el contaminante. Encapsulando el contaminante también lo podemos eliminar o disminuir según el tipo de encapsulamiento que logremos hacer. O desarrollando medidas de ingeniería, por ejemplo, colocando una campana de extracción localizada o general en el sector de trabajo. Conformando desarrollo de procedimientos de trabajo seguros, AST le llamamos acá, análisis seguro de tarea, o, como última instancia, proveyendo al trabajador elementos de protección personal adecuados de acuerdo a ese contaminante. Esto último lo puse último y justamente porque lo vamos a dejar como última instancia. Siempre se trata de trabajar de otra manera, o sea, a ver, por métodos de ingeniería, reducir, en principio eliminar, o si no se puede, reducir el contaminante, encapsulándolo, o sea, colocando una campana de extracción por métodos de ingeniería. Si no logramos esto, vamos a trabajar sobre el tema de otorgarle al trabajador elementos de protección personal adecuados para ese contaminante. La tercera fase es la validación del proceso, es decir, validar todo lo que yo hice en la fase 2. Por ejemplo, la encapsulación del contaminante, la colocación de extractores en el ambiente con el puesto de trabajo. Yo tengo que validar todo eso. ¿Y cómo lo voy a validar? Con pequeños controles o mediciones de nivel de estanqueidad del contaminante y caudales de aire, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo comprobar, por ejemplo, si esto se modificó, si el trabajador sigue o no estando expuesto. Siempre desde lo cualitativo. La validación del proceso lo voy a hacer en base a lo especificado en la fase 2. Por ejemplo, una verificación del correcto funcionamiento de los extractores del contaminante, una evaluación del nivel de exposición en condiciones extremas del contaminante, siempre en las peores condiciones de exposición, siempre en las peores condiciones. Ahí voy a evaluar el contaminante. Y la verificación de la correcta estanqueidad del contaminante. Pero si yo evalúo el contaminante en las peores condiciones y logro determinar que el trabajador no está expuesto, genial. No hace falta que haga la medición. La medición la voy a hacer en la próxima fase, si todavía tengo dudas de que el trabajador está expuesto o no. Acá, por ejemplo, vemos un resumen de todo lo que vimos ahora, de la fase 1 a la 3. Yo tengo un contaminante, tengo que identificarlo. Yo tengo que conocer ese contaminante para poder hacer una evaluación cualitativa. Si no, no puedo hacer una evaluación cualitativa del contaminante. Identifico el contaminante y hago la evaluación. Donde dice medición puede ser evaluación cualitativa o cuantitativa, no es solamente una medición cuantitativa. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, hago el control. Medición igual control, cualitativo o cuantitativo. Me da un resultado y ese resultado lo valoro. Si es cuantitativamente, lo voy a comparar con el criterio de valoración de la concentración máxima permitida según la legislación de mi país, o TLB, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esa valoración me da por encima de esa concentración máxima permitida, de esa concentración legal, estoy en una situación peligrosa. Si me da por debajo de esa concentración, de la concentración máxima permitida, establecida en mi país, estoy en una situación segura. Y lo único que tengo que hacer es un control periódico de ese contaminante. ¿Cuán periódico? Y bueno, por lo general se dice mínimo anualmente. Yo anualmente tengo que volver a medir. Pero eso, si no hubo ningún cambio de ningún tipo, cambios de tipo arquitectónicos, cambios de la forma del puesto de trabajo, de las maquinarias, de la exposición del trabajador, cambios del producto, del contaminante, por otra marca, aunque sea el mismo producto, pero otra marca. El contaminante que tiene, quizás las concentraciones de los distintos contaminantes pueden variar. Entonces, eso lo tiene que, el control periódico va a ser establecido en cuanto a el criterio de cada profesional en higiene y seguridad de la empresa. Entonces, el profesional puede decir, no hubo ningún cambio, entonces lo vamos a hacer anualmente, o si no, lo vamos a hacer de acuerdo a los cambios que hubo, de manera bimestral, trimestral, semestral, por ejemplo. Eso lo va a definir el profesional. Pero suponiendo que el contaminante está por encima del criterio de valoración, es decir, por encima de la concentración máxima permitida del TLB para ese país, estamos en una situación peligrosa. Y entonces tenemos que hacer correcciones en el puesto de trabajo. Yo hago correcciones en el puesto de trabajo como las mencionadas en la fase 2, ¿sí? Pero tengo que volver a medir, porque una vez que hago las correcciones tengo que ver dónde estoy, o volver a medir, ahí sí recomiendo medir directamente, o directamente volver a hacer una evaluación cualitativa. En lo personal recomiendo hacer una medición y pasar a la fase 4,
que es la fase que vamos a ver ahora. Acá tenemos la fase 4, que es la evaluación cuantitativa del riesgo residual, es decir, si todo lo que hice anteriormente con la evaluación cualitativa y las comprobaciones que hice, yo sigo percibiendo que el trabajador puede llegar a estar expuesto, no voy a dudar más y voy a hacer una evaluación cuantitativa, o sea, voy a medir el contaminante con muestreos periódicos. Y acá voy a explicar algo que es muy importante. Evaluar cuantitativamente un contaminante no es simplemente hacer una sola medición, sino una serie de muestreos. Eso lo explico siempre. Entiendo que en muchas empresas un tema económico no permite hacer más de una medición, pero en realidad yo tengo que saber que haciendo una medición voy a tener solamente una foto del momento en el que hice la medición y no la película completa de la realidad. Yo, para conocer la exposición real de un trabajador a un contaminante, tengo que hacer una serie de evaluaciones, una serie de mediciones del contaminante, sea en el mismo puesto de trabajo, pero en distintos momentos del puesto y en distintas situaciones. ¿Por qué? Porque esto puede variar en cuanto al nivel de producción de ese día, el nivel de uso del contaminante en base a la producción que se hizo ese mismo día, o esa jornada laboral, o durante el periodo de medición en que yo hice esa recolección del contaminante, o mismo el trabajador justo tuvo, por ejemplo, se descompuso y necesitó salir del puesto de trabajo un momento, o ir al vestuario, o ir al baño, entonces, o se quedó más tiempo, por un nivel bajo de producción, se quedó más tiempo en los momentos de almuerzo, merienda, desayuno. Entonces, esto tiene que ver muchísimo con que no con una medición yo voy a determinar la exposición real de un trabajador, sino que tengo que hacer una serie de mediciones para eso. Bien, objetivos fundamentales del muestreo en aire, tengo que conocer que lo voy a hacer para lo siguiente, para prevenir las enfermedades profesionales. En principio, yo necesito estar seguro de que mi trabajador no se va a enfermar, para verificar el cumplimiento de la legislación legal vigente, para saber si estoy por debajo de esas concentraciones que establece la legislación como límite legal, para eliminar el contaminante, o en el caso de que no se pueda eliminar el contaminante, disminuir su concentración. La mayoría de las veces no se puede eliminar el contaminante o reemplazar por otro, por ende tengo que disminuir la concentración a la cual el trabajador está expuesto. Seleccionar el equipo de protección personal adecuado. Esto me va a servir para eso. Esto lo voy a hacer en última instancia, en que no puedo disminuir la concentración del contaminante. Bueno, entonces voy a otorgarle al trabajador, voy a proveer a los trabajadores de un elemento de protección personal adecuado para ese contaminante. Esto es muy importante. El elemento de protección personal tiene que ser adecuado, sobre todo en lo que es químicos. El filtro tiene que ser adecuado para ese producto químico en particular. Y evaluar y mantener la efectividad de los controles que yo vaya haciendo y mejoras implementadas. Yo hago un control, una mejora, la tengo que mantener en el tiempo. ¿Cuáles son las formas de muestreo? Bueno, tengo dos básicas. La personal, que es la muestreo tipo dosimetría, es colocarle un captador al trabajador acá. Siempre cuando se hace una dosimetría, una captación personal del contaminante, el captador, sea cassette, con membrana, sea tubo de recolección o lo que sea, tiene que estar lo más próximo a las vías respiratorias. Por eso por lo general se coloca en la clavícula, el captador se coloca cercano a la clavícula para, digamos, ser representativo en lo que el trabajador puede absorber por sus vías respiratorias, o puede ser estacionario. No recomiendo un muestreo estacionario porque no es lo más representativo, pero en algunos casos a veces no se puede hacer. No hay posibilidad de hacer un muestreo personal, entonces se hace un muestreo estacionario. Esto es un muestreo en el puesto de trabajo. Se coloca el captador en el puesto de trabajo, lo más próximo al trabajador, pero no sobre el trabajador, sino en el puesto. Y tratando de hacerlo lo más representativo posible, ¿sí? A una altura, por ejemplo, de 1,5 metros, 1,70 metros, que estaríamos más o menos, digamos, cercano a la altura de un trabajador promedio. Lo colocamos en esa altura, tratando de ser lo más representativo posible. Vuelvo a repetir, no va a ser la foto exacta de la exposición del trabajador, pero sí me va a permitir a mí tener un panorama de la concentración del contaminante en el puesto de trabajo. Los tipos de muestreo, tenemos muestreo de tipo activo, que son las bombas que mediante aire forzado me traen a mí el contaminante y lo colocan en un captador, sea un cassette o membrana, o sea un tubo. Por lo general la membrana se utiliza para recolectar químicos sólidos,
y el tubo, puede ser de sílica gel, carbón activado, de lo que sea, se utiliza para recolectar gases o vapores, contaminante en forma de gases o de vapor. Y bueno, esos son los muestreos activos que los realizo con una bomba de captación, digamos, una bomba de aire forzado, mediante movimiento forzado de aire. O tengo los muestreos pasivos, que por lo general se utilizan para productos químicos en forma de gas o de vapor, y los mostradores pasivos no fuerzan el aire, lo único que hacen es quedarse pasivamente esperando que el contaminante se aloje adentro de su captador, digamos, o sea, por métodos de difusión o por la misma gravedad. Para la captación del contaminante es necesario tener procedimientos y equipos normalizados, por ejemplo, para medir la concentración de polvo, fracción total, voy a utilizar una NIOSH 0500. Para captar un contaminante de tipo fracción respirable, puedo utilizar la técnica NIOSH 0600, ¿sí? O sea, lo importante es que tener un procedimiento normalizado y no inventar un procedimiento para la captación del contaminante. Un sistema de captación adecuado, un equipo de medición adecuado, una membrana adecuada, sea membrana, tubo de captación, y por supuesto un tren de muestreo adecuado. Según lo que dice la técnica, según lo que dice la norma o el procedimiento que yo voy a utilizar. Que sea representativo el muestreo, que esté bien ubicado, dije, si es un muestreo dosimétrico, que esté bien ubicado el captador, si es un muestreo ambiental, que sea lo más representativo posible en el lugar de trabajo, en una posición representativa a la altura de las vías respiratorias, ¿sí? Para eso necesito hacer una correcta colocación del captador del contaminante y que el caudal esté en base a lo establecido en los procedimientos, en la técnica utilizada. Por ejemplo, para medir polvo fracción total, si yo utilizo la NIOSH 0500, me dice que tengo que captar entre 7 y 133 litros de contaminante. Entonces, yo no puedo captar menos de 7 litros ni más de 133. Por lo general se recomienda estar en una captación promedio, en el medio de todo eso. Por ejemplo, captando 70 litros, está entre 7 y 137 y 133 litros. Si yo capto 70 litros, estoy bien. Siempre se intenta captar por lo menos el 50% de lo que establece en promedio los límites del procedimiento o el equipo. En este caso, vuelvo a repetir, si es el NIOSH 0500 o 0600 para respirable, voy a tratar de estar en el medio de lo que la técnica establece como concentración a captar. El tiempo de muestreo tiene que ser acorde a la técnica también, ¿no? Va a ir acorde, en realidad, al caudal en el que yo calibre la bomba, y captar el volumen correcto, lo dijimos anteriormente. Facilitar la manipulación del sistema de captación. Por ejemplo, si tengo que captar un producto químico, a ver, si es un producto sólido, como es polvo, por ejemplo, no tiene restricciones con el tema de captación y de traslado, por ejemplo. Yo lo puedo trasladar a temperatura ambiente, pero si es un producto químico distinto, por ejemplo, un vapor orgánico, yo necesito trasladar ese captador, ese tubo, en el cual capté el contaminante, a una determinada temperatura. Para ello necesito una cadena de frío, por ejemplo, a una determinada temperatura, y lo tengo que cumplir. Se dice que está buenísimo enviar al laboratorio de análisis el contaminante dentro de las 72 horas de haberlo captado como máximo. Entonces, todas esas cosas las tengo que tener en cuenta para evitar la alteración de la muestra. Y el último punto importante es la higiene analítica, que sea apropiada para la valoración del muestreo que yo tomé. Es decir, que el laboratorio analítico cumpla con la misma técnica, utilice para hacer el análisis del captador, digamos, del contaminante, la misma técnica, la misma metodología o el mismo procedimiento normalizado que yo utilicé para el muestreo. Algunos métodos de muestreo, voy a mencionar algunos, los más comunes, sea NIOSH, por ejemplo, que es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, o métodos OSHA, que es la Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos dos son de Estados Unidos, son a los que el personal más utilizo y más me gusta, me parecen más prácticos. La NTP de España también, es el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, y la EPA, que es el órgano de protección del medio ambiente. En mi caso en particular no hago medio ambiente, pero bueno, es muy bueno utilizar la normativa de la EPA para hacer, por ejemplo, medio ambiente. Y vamos con la quinta fase, la última, para mí la más importante, es donde tenemos que actuar
en conjunto 3 partes importantes de una empresa, en realidad. Los profesionales de higiene y seguridad, los profesionales médicos laborales y la gerencia o la cabeza de la empresa. ¿Cómo vamos a actuar? Y bueno, en principio asesorando a nuestro cliente, al empleador, ¿sí? Lo vamos a asesorar sobre las medidas preventivas y correctivas que vamos a implementar de acuerdo a los resultados de las mediciones que realizamos. Entonces, en base a eso, vamos a asesorar al empleador. Y vamos a trabajar conjuntamente, ahí sí, con el área médica y con la dirección de la empresa para conformar un programa integral de la prevención. ¿Cómo vamos a hacer el control del contaminante? Bueno, vamos a actuar en principio sobre el foco de generación del contaminante, tratando de eliminarlo ahí, ¿sí? O de reducirlo en el peor de los casos. Si puedo trabajar sobre el foco del contaminante, es buenísimo, es lo que mejor puedo hacer. Si no puedo trabajar sobre el foco, voy a trabajar sobre el medio de difusión del contaminante, ¿sí? Sobre el medio, sobre el ambiente de trabajo. ¿Cómo voy a trabajar? Y bueno, con la colocación de campanas de extracción, puede ser localizadas o puede ser de manera general. Y en última instancia con el receptor del contaminante. El receptor del contaminante es el trabajador expuesto. ¿Cómo voy a trabajar en base al trabajador expuesto? Y bueno, por 2 formas. En principio capacitándolo y en segunda instancia otorgándole, proveyendo a los trabajadores el elemento de protección personal adecuado para ese contaminante. Y por último, para cerrar, para terminar, vamos a hablar del programa integral de la prevención que está basado en 3 pilares fundamentales. Y tenemos que trabajar sobre los 3. En principio sobre el control ambiental, es decir, sobre un control del ambiente de trabajo, del contaminante en el ambiente de trabajo. En segundo lugar, sobre el control médico y biológico. ¿Qué significa esto? Bueno, haciendo los exámenes médicos preocupacionales y haciendo los exámenes médicos periódicos acorde al contaminante al que está expuesto cada trabajador, según su concentración. Entonces, es muy importante hacer el control preocupacional para después, si el trabajador presenta alguna patología, contrastar eso desde el ingreso del trabajador, cómo se encontraba físicamente y cómo se encuentra al momento de la presentación de la patología o al momento del examen médico periódico que efectúa la empresa o la aseguradora de riesgo de trabajo en el caso de algunos países. Y en tercer y último lugar, la educación. Me refiero a la educación de los 3 niveles más importantes de la empresa. Del nivel trabajador, del nivel de la persona expuesta al contaminante, de los mandos medios, o sea, de la supervisión, y de los mandos superiores, o sea, de la gerencia, de la dirección de la empresa. Es importantísimo capacitar en los 3 niveles. ¿Por qué? Porque los 3 niveles tienen que estar al tanto de lo que pasa, todos. Por supuesto, sin hacer entrar en pánico a nadie, pero hay que comentarle al trabajador a qué contaminantes químicos está expuesto, cuáles son las patologías que pueda llegar a desarrollar ese contaminante, por qué es nocivo ese contaminante y de qué manera vamos a evitar que el trabajador se enferme. O sea, puede ser de forma por métodos de ingeniería, la empresa está trabajando de esta manera para evitar que vos como trabajador te enfermes, o vos, como trabajador, tenés que utilizar estos elementos de protección personal. Y los tenés que utilizar de esta manera, cuidándolos de esta manera, durante este periodo de tiempo. Eso es muy importante. Vamos a cerrar con una reflexión final que dice: los contaminantes en ambientes de trabajo, sean sólidos, líquidos o gaseosos, son perjudiciales para nuestra salud y lo serán más a las generaciones venideras. Es nuestro deber, como profesionales, establecer parámetros y controlarlos, permitiendo a nuestra población de trabajadores y a las futuras poblaciones disfrutar de una vida más saludable. Muchas gracias.